¿Cómo ves este tema en los jóvenes y por qué crees que es importante hablar sobre esto en este ámbito, en la iglesia? ¿Qué pastilla hay cuando te ves al espejo y no te sentís bien con tu cuerpo? Porque tenemos la responsabilidad de cuidar la mente, de cuidar el alma. ¿Cómo afecta, en este caso el duelo, una pérdida significativa para la persona en su vida emocional? ¿Qué podemos hacer ante un ataque de pánico? Ya estamos acá, le damos la bienvenida a todos. Estamos muy contentos con los chicos de que haya llegado este día, que lo venimos preparando hace un tiempo. Estamos contentos porque, bueno, tenemos invitados, que ya Karen después los va a nombrar a sus invitados. Y bueno, como hemos mencionado y sabemos que este año vamos a tener un año de capacitación, sabemos que es muy importante poder tener herramientas para nuestro fin, que es poder salir a predicar. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema salud mental. Tenemos una profesional junto a nosotros, Karen. Yo ahora le voy a dar el espacio para que ella se presente porque voy a decir algo. Tiene una presentación extensa. Ella hace muchas cosas y se profesionalizó en muchas cosas, así que, bueno, Karen, presentate ante los chicos que no te conocen y también preguntarte cómo estás el día de hoy, si estás nerviosa o si estás como en tu casa. No, yo estoy bien, estoy bien. Bueno, para los que no me conocen, soy Karen, soy psicóloga recibida en la Universidad Nacional de Rosario. Está bueno aclarar, ya que está, que encontrar una profesión, encontrar una vocación, es una búsqueda también, es una búsqueda de identidad, que hoy vamos a hablar mucho de eso, de la identidad, de la psiquis, de la mente. Pero antes que nada, para que está bueno también que si muchas veces están en qué voy a estudiar, o si hay gente que todavía no terminó el colegio, o que está escuchando y que no terminó el colegio, está bueno que también saber lo que a uno le gusta y lo que uno va a estudiar es una búsqueda también, y que no se encuentra fácil. Yo empecé estudiando psicología, no cuando terminé el colegio, estudié organización de eventos, ahí está toda mi historia Sí. estudiantil, organización de eventos, después hice recursos humanos, y después me orienté a la psicología y terminé haciendo psicología y después el profesorado en psicología. Eh, el profesorado me permitió esto de que yo soy muy de, por ahí me van a escuchar hacer alusión a términos o cosas muy maestra ciruela, porque me gusta también y creo que ese es el llamado que Dios me dio también, a enseñar lo que yo aprendí. Que eso es algo que nosotros siempre recalco. También doy clases en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, que lo más lindo de enseñar no es transmitir información, que no vengo a eso, solo a transmitir información, sino a poder dar lo que yo recibí. O sea, en cualquier profesión, sea cual sea, cuando Dios te da un llamado, sea en la profesión que sea lo que estudies, que siempre puedas compartir el conocimiento, no solamente dar información, sino compartir conocimiento. Bueno, y así empezó mi carrera, hice ayudantías de cátedra, ahora estoy en una investigación para el CONICET, pero bueno, son cosas que hago también por amor al arte. Okay. Nombrabas recién que estás trabajando con los jóvenes de tu iglesia. Sí. Es decir, que además de dar clases, sos profesora y aparte también estás enseñando a los jóvenes de la iglesia. Cuando se habla del tema de salud mental, como para introducirnos un poco ya en el tema, ¿cómo ves este tema en los jóvenes y por qué crees que es importante hablar sobre esto en este ámbito, en la iglesia? Muy buena la pregunta. Esto es opinión propia. La salud mental siempre se necesitó, desde que existe la raza humana, porque salud mental no es que porque se habla ahora se necesita más. O sea, en el tiempo de Jesús había que estar saludablemente bien en todas las áreas de la vida, en el contexto de Isaías también, incluso en el contexto de Adán y Eva, porque si no, no entenderíamos por qué la raza humana, la primera familia empezó con un asesinato. O sea, ya desde que empieza el Génesis, empieza con algo que necesita salud mental. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que es importante la salud mental. Sin embargo,
para dar respuesta a esto, ¿por qué hoy en día los jóvenes necesitan hablar de salud mental y que esto se charle y que me parece espectacular que se hable en una iglesia, porque muchas veces este tema se calla mucho? Yo lo atribuiría, y a esto voy con opinión personal, a que estamos en un contexto de, por el uso de la tecnología y los avances y la globalización, del acceso a todo, a todo. Porque hoy abrimos un celular, una pantalla y encontramos todo. ¿Esto en qué afecta a la salud mental? Yo lo respondería con dos cosas, en dos sentidos. Uno, en la percepción de la realidad, en lo que es para nosotros lo real, en qué es la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros a través de una pantalla vemos que todo es perfecto, que todo está bien, que no hay problemas, que la realidad es perfecta. Esto que hace que nosotros no estemos preparados para enfrentar problemas, porque cuando vienen problemas esto no te lo enseña Facebook, Instagram. O sea, te muestran que todo está bien y que vos podés arrasar con todo. Pero ¿qué pasa? Al no estar preparados, esto hace que la salud mental esté débil. Y por otro lado, la construcción de la identidad. ¿Por qué? Porque antes, nosotros cómo construíamos la identidad, antes del uso de la tecnología y todo eso. Salíamos a la esquina, jugábamos con nuestro compañerito del barrio, salíamos a andar en bicicleta, charlábamos con el vecino, yo iba al kiosquito de al lado, charlaba con el que me atendía, me vendía el pan. Hoy en día lo pedimos por pedido ya, lo pedimos por una aplicación, los vínculos son virtuales. ¿Y qué pasa? La pantalla, para mí, lo que está haciendo es crear modelos iguales. O sea, lo que está haciendo es construyendo, en lugar de identidades singulares, copias. Entonces, esto hace que sea mucho más fácil, porque al agruparnos todos en una misma bolsa, es mucho más fácil crear segmentos de clientes. Entonces esto le recontra sirve a la sociedad porque hace que terminemos consumiendo cosas iguales y bueno. ¿Esto en qué afecta a la salud mental? Que hoy en día, al ser todos seres iguales, la mente es muy frágil. O sea, la identidad se volvió muy frágil. Entonces, cualquier cosa hace que se rompa. Porque no hay construcción de identidad, porque no hay algo que los identifique. Entonces había un autor que es muy conocido que decía lo importante en esta modernidad líquida, Bauman se llama el autor, es lo importante es no ser sino parecer. Entonces, ¿qué trae esto? De que los jóvenes hoy en día estén buscando más algo real y ahí aparecemos nosotros. Acá aparecemos los cristianos como agentes de cambio que buscan eso. Alguien que les muestre algo más allá de la pantalla, más allá de la apariencia. O sea, ¿qué hay en el interior? O sea, necesitamos más abrazos, más contacto físico, más vínculos que estén por detrás del celular. Entonces, por eso, para mí, los jóvenes hoy en día necesitan eso y ahí entra la salud mental, en cuidar los vínculos. No me quiero extender con la primera pregunta. Esto fue la primera pregunta. No, pero ya desde el principio ya está siendo muy interesante y una herramienta para nosotros. Como para también seguir introduciéndonos en el tema, ¿cómo podríamos definir la salud mental? Bueno, pregunta amplia también, pero lo voy a resumir. La salud mental ya de por sí es importante porque lo voy a dar con un ejemplo que va a ser más fácil. Antes de salir de tu casa, estábamos hablando justo del vestuario, sí, antes de hablar. Uno se prepara para salir a la calle, para el clima y en general, no estoy generalizando, pero los hombres van con una remerita y ya está. ¿Y qué hacen las mujeres, las madres, las novias, las esposas? No, ponete una camperita, porque ¿qué pasa? Si no, después te enfermas y andas con moco, con fiebre, te sube la fiebre, después te tenés que tomar una pastillita y ahí estamos nosotros cuidando. Pero ¿qué pastilla hay cuando te ves al espejo y no te sentís bien con tu cuerpo? O sea, ¿con qué pastilla le damos a ese tipo de problemas? Ahí aparecen los temidos, los psicólogos y la temida terapia, los innombrables. Sí. Así,
eso representamos nosotros, somos esa campera que te pones antes de salir para no enfermarte, para que no te suba fiebre. Y si estás tomando la pastillita para que te bajen los síntomas, estamos nosotros para acompañar. Por eso es importante la salud mental, porque si no la cuidamos, se rompe, como todo. Como una pierna cuando van a jugar al fútbol, que le agarra tendinitis. Bueno, de la misma manera, la psiquis se rompe y hay que cuidarla. Y espiritualmente también, porque si te vas al manual de principiante del cristiano, lo primero que te dicen, primero te tenés que aprender San Juan 3:16, si no, no sos salvo, primero. Y después, primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu... Todo esto pertenece al alma. O sea, con todo tu corazón son tus emociones. Con toda tu alma es el plano espiritual, que ya lo vamos a desanudar. Con todas tus fuerzas es tu voluntad. Y con toda tu mente, o sea, en el primer mandamiento ya tenemos la necesidad de estar saludables mentalmente. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios? Con todo. Ay, Señor, te amo con todo lo que soy. Pero si no estamos sanos, no está sana nuestra mente, no podemos amar a Dios. Ya de por sí ya está en la base. Pero para definir mejor salud mental, también lo podemos definir con un versículo, que es un versículo muy conocido y que seguramente si escucharon algún psicólogo cristiano lo usó porque es uno de los más representativos para entender qué es la mente o qué es la salud mental. Es 1 Tesalonicenses 5:23, que el que quiere lo puede buscar, que dice que Pablo le estaba hablando a la gente de Tesalónica y le decía, bueno, les deseaba que el Dios de paz lo santifique por completo. Empieza así el versículo. O sea, si está hablando que lo santifique por completo es porque hay partes, o sea, y hay partes que conforman un todo. Y el versículo sigue diciendo, y todo vuestro ser, o sea, el ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 dimensiones. O sea, el ser está dividido en 3. Cuerpo es todo lo que se puede ver, todo lo que se puede tocar, la rodilla, el codo, incluso lo que está dentro nuestro, hormonas, proteínas, todo, no me quiero meter con eso. Todo vuestro ser, cuerpo, alma, que son lo que decíamos recién, sentimientos, pensamientos, es todo lo intangible, pero tanto cuerpo como alma pertenecen a lo natural. Todo ser humano cuenta con cuerpo y con alma. ¿Por qué? Porque siente, porque tiene conciencia. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales tienen cuerpo, tienen emociones, pero no tienen conciencia. Entonces, tenemos cuerpo y alma que pertenecen a lo natural. Si voy muy rápido, fréname. Pertenecen a lo natural y una tercera dimensión que es lo espiritual, que sería lo sobrenatural, lo que no está en el plano natural, sino que es sobrenatural. Es el aliento de vida lo que le da al hombre para que tenga vida. Estos 3, lo que le decía a Pablo es que Dios lo santifique por completo, o sea, no por parte, que Dios santifique por completo. ¿Qué quiere decir santificar? Hacer santo, apartar para un propósito, consagrar. Pablo les deseaba a los de Tesalónica que sean santificados por completo, cuerpo, alma y espíritu. Pero esto le pertenece a Dios. O sea, santificar no nos pertenece a nosotros. Dios es el que santifica. Entonces, el versículo tiene 2 acepciones. Primero, que Dios santifica cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser lo aparta para un propósito. Pero la segunda parte dice, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado. Esta segunda acepción, ¿a quién le pertenece? Si el primero es Dios que santifica, el segundo nos toca a nosotros guardar. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, y como iglesia me parece espectacular que se pueda hablar de esto, porque tenemos la responsabilidad de cuidar la mente, de cuidar el alma. O sea, así como cuidamos el cuerpo como templo del Espíritu Santo, que se habla mucho en las iglesias de cuidar el cuerpo, y se habla mucho de cuidar lo espiritual para que no caigamos en tentación y un montón de cosas, también hay que cuidar el alma. Es muy importante, dice, sea guardado. Guardado significa cuidado. Pero sigue el versículo, dice, y ya termino. Dice, sea guardado irreprensible
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa irreprensible? Uno piensa que, bueno, que tengas una aureola en la cabeza y flotes. No. Irreprensible significa, el prefijo "y" significa no o una negación de que no sea reprensible, de que no sea reprendido, de que no sea censurado. O sea, y censurar es callar. ¿Y qué pasa? Caemos en el problema de censurar hablar de estos temas. O sea, y cuando callamos estos temas es cuando surge. Entonces, por eso es importante, esto respondía a la pregunta de por qué es importante la salud mental y qué es la mente. Bueno, ¿qué es la salud mental? Es saber cuidar la mente. En definitiva, es eso. ¿Y cómo podemos explicar esto, el cuidar nuestra mente, de qué tenemos que cuidar nuestra mente, con un ejemplo más práctico? Bueno, tenemos un montón de ejemplos, pero para que nosotros entendamos de qué manera, yo puedo tomar un montón de ejemplos, pero uno que a mí se me ocurrió es, no sé si alguna vez jugaron al bowling. Cuando juegan al bowling es el que tira la pelota y se calma. Bueno, nuestra vida es así. Nosotros vamos como esa pelotita que va tambaleando y que uno, ay, que no se caiga, que no se vaya para un lado, para el otro. Bueno, la vida es así, es un camino en el que nosotros tendemos a irnos para un lado o para el otro. Y yo cuando era chiquita, había un truco en un bowling conocido, en el del Village, que te subían unas rejitas, ¿viste? Para que la pelotita no se vaya y que vaya derecho. Bueno, Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida, se presenta como esas guías para que vos no vayas decayendo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros somos chicos, cuando no conocimos todavía a Jesús y vamos por esa vida, nosotros vamos transitando un camino que es esperable, que pasa procesos, como cualquier camino, que uno quiere ir de acá a Funes, tiene que seguir una ruta, un camino, va derecho. En ese camino hay procesos que son esperables. No me gusta decir la palabra normal, anormal, porque no hay normalidad o anormalidad, sino que hay procesos que son esperables, como por ejemplo, un niño, o sea, el cuerpo recorre un camino normal, hay un camino esperable, que cuando es bebé, cuando está en la panza, le van creciendo los ojitos, los bracitos, los pulmones, se van formando el estómago, todo. Bueno, se va formando el bebé y es esperable que a los 9 meses nazca. Si nace antes o después, bueno, hay problemas. Es esperable que empiece a decir sus primeras palabras, es esperable que al año camine, o eso esperamos. Y si no camina al año y pasa un año y me puede decir la Jessie con la Valen, que si pasa un tiempo más, ella le pregunta al médico qué pasa, por qué no camina, o qué le pasa, o por qué no habla, bueno, porque hay procesos que son esperables. Con el alma pasa lo mismo. Hay procesos que son esperables que sucedan en la niñez, en la adolescencia. Cuando estos procesos son interrumpidos, o sea, cuando algo irrumpe ese camino, aparecen las famosas patologías y es lo que enferma nuestra mente, por decirlo de alguna manera. O esas interrupciones, nosotros en psicología le llamamos traumas a esas interrupciones en el camino de la vida. Haciendo una excepción, el espíritu recorre un camino, porque hablamos de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu hace un camino un poco distinto, porque Pablo dice que el espíritu, a diferencia del cuerpo, en lugar de desgastarse, se renueva, o sea, se va haciendo cada vez más nuevo. O sea, termina siendo un bebé espiritual porque se va renovando de día en día. Pero el alma recorre el mismo camino que el cuerpo, o sea, va creciendo y hay un proceso que se toma como esperable en el ser humano. Cuando es interrumpido, aparecen los traumas, que eso es una interrupción de camino y es lo que produce las patologías. No sé si querías comentar. No, está bien. Muy interesante. Entonces, la vida es como si fuera un camino y estos traumas vienen como a interrumpir. Perfecto. Me estabas escuchando muy bien. ¿Qué situaciones o experiencias pueden generar estos traumas en la vida de una persona o en los jóvenes? Muy buena pregunta.
Bueno, para explicar antes qué experiencias, les voy a dar una breve caracterización de qué es un trauma para que nosotros podamos entender por qué causa tanto impacto en nuestra vida. Muy simple. El trauma tiene 4 características, tiene muchas más, pero bueno, yo lo voy a resumir en 4 para no hacerlo tan larga. Uno, que ingresa a nuestra vida como un agente extraño. O sea, así como un virus, como el COVID, cuando ingresa a nuestro cuerpo, que ingresa como algo que el cuerpo no reconoce. Nosotros en el organismo tenemos un sistema inmune que genera anticuerpos y todo. Cuando uno se lastima, ¿vieron que se forma la cascarita? Bueno, de la misma manera, la psiquis tiene mecanismos de defensa y cuando llega un trauma genera un impacto tan grande que no reconoce lo que es. Entra como un agente extraño, como un virus, que se intenta defender de alguna manera. Lo segundo que tiene es que deja una huella, deja una marca. Así como, por ejemplo, esta servilleta, yo la doblo así, si yo la vuelvo a su estado original, siempre va a quedar con una huella, con una marca. De la misma manera, el trauma deja una marca, deja una huella que dura para toda la vida. A diferencia de nosotros, un papel, por más que vos lo doblés y no vuelva a ser igual, si vos doblás un billete de 10.000 pesos, lo doblás y lo haces un bullito, por más que lo vuelvas a su estado original, siempre va a valer lo mismo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? A nuestra vida pueden llegar un montón de traumas, o sea, un montón de cosas que nos duelan, que nos marquen para toda la vida y de eso no se puede escapar. Pero nada de lo que te pase va a hacer perder tu valor. O sea, eso lo quería aclarar. Porque tu vida vale mucho. O sea, fueron pagados por un precio muy valioso y eso no cambia. Habiendo dicho eso. Tercera característica. No me quería olvidar de eso, por eso lo dije. Tercera característica es la angustia. O sea, uno de los componentes del trauma es la angustia. La angustia no como un sentimiento de tristeza o una emoción, sino como una tensión que genera en la vida que es una fuerza, una energía que necesita ser descargada de alguna manera. ¿Cómo es descargada? Con la cuarta característica, que es el síntoma. El síntoma es un intento de elaborar eso que me pasó. O sea, es una manifestación de eso que me está pasando que no sé qué es, que no puedo poner en palabras. Entonces el síntoma aparece como un intento de luchar, como esto que decíamos recién, contra eso que me pasa. Ahora sí respondo a tu pregunta, que es, ¿qué traumas pueden aparecer? Bueno, en nuestra vida... Voy a empezar con algo que es más ambiental, si se quiere, o un trauma muy que puede pasar en cualquier momento, que es algún asalto, un robo, un accidente automovilístico, algo que te impacte de tal manera que no sepas, que nunca hayas vivido, o sea, que en tu memoria genere un impacto que no lo puedas elaborar. ¿Qué pasa ante estas situaciones o una catástrofe natural, por ejemplo, que se incendie algo, que nunca lo viviste? ¿Cómo haces para elaborarlo? Si generó tanto impacto que no tenés una emoción para enfrentarlo, no tenés palabras para decirlo, no tenés una emoción ni un sentimiento, bueno, lo primero que aparece, por ejemplo, en estos casos es el estrés postraumático. Esto es muy técnico, pero va a ir a un punto, lo prometo. El estrés, por ejemplo, es una respuesta totalmente natural del organismo, es una respuesta fisiológica ante situaciones que lo requieren. Como por ejemplo, antes de rendir, o por ejemplo hoy, antes de venir acá, que me habías comentado que estabas nerviosa, bueno, el estrés está buenísimo porque te prepara a concentrarte, a escuchar, a estar atento a los estímulos. Cuando uno va a rendir a lo que me dice el profesor, de repente te salen un montón de palabras que no sabías que tenías guardadas y todo, porque libera ciertas hormonas y proteínas que hacen que nosotros estemos preparados para la situación. O sea que el estrés es una respuesta adaptativa al contexto. Bueno, postraumático porque es después del trauma. Pero ¿qué pasa? Cuando esto se mantiene en el tiempo, y acá es donde entramos ya en una patología, después de que yo tengo, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de un accidente.
yo después, ¿qué me va a pasar? Voy a soñar con el accidente, voy a escuchar bocinas, voy a escuchar gritos, voy a escuchar... O sea, eso es lo que sucede apenas me pasa un trauma así. Porque estuve expuesta a algo que no tenía explicación. Pero ¿qué pasa? Esto es totalmente esperable, pero si esto se mantiene en el tiempo, si yo no lo procesé, no lo hablé, no pude entender qué me pasó y no lo elaboré de la manera correcta, se convierte en lo que se llama un trastorno. Lo digo lento porque esto vamos a nombrar mucho el trastorno. ¿Qué es el trastorno? Bueno, justamente cuando un síntoma se mantiene en el tiempo y se da de manera, o sea, que no hay una inhibición de ese trauma, ya sea porque no lo hablé, porque no lo procesé, porque no lo racionalicé y un montón de otras cosas, bueno, termina siendo un trastorno de estrés postraumático. Esto me trae bastantes consecuencias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Algo para aclarar, que está bueno aclararlo ahora, porque hablamos de trastorno y no de enfermedad en lo que es salud mental. Por ejemplo, hablamos, no sé, de trastorno de bipolaridad y no de enfermedad de bipolaridad, o hablamos de trastorno obsesivo compulsivo y no hablamos de enfermedad obsesiva. Bueno, porque la enfermedad siempre tiene una causa uniforme, en todos los casos es lo mismo, se da de la misma manera y hay una causa física. En los trastornos no hay una sola causa y no es siempre el mismo caso. O sea, uno puede venir con un trastorno de estrés postraumático por cosas que vivió en la infancia, por cosas que, por estos sucesos, una catástrofe natural, como decíamos antes, por la historia que vivió en su vida. Entonces, trastorno es diferente a enfermedad y un síntoma tampoco llega a ser un trastorno, ni un trastorno es un síntoma. Un síntoma, por ejemplo, una tos, se puede deber a una neumonía, que es una enfermedad, o se puede deber a un EPOC, por ejemplo, que es una enfermedad crónica, o simplemente llegué acá, sentí mal olor, tosí, y es un síntoma que responde a un estímulo y no a una enfermedad de base. Eso hay que tenerlo muy claro en psicología. ¿Por qué? Porque nosotros, y a eso vinimos, muchas veces vamos a ver que alguien tiene, por ejemplo, una crisis de angustia. Llora, se siente muy mal, y yo digo, ay, no tiene depresión. Y no, quizás es una crisis de angustia que le sucede una sola vez en su vida por algo que fue causado y es respuesta a otra cosa y se lee como síntoma o como síndrome en otros casos, pero no como un diagnóstico cerrado, no como una depresión. Por eso está bueno saber esto para no tirarnos a decir conceptos que a lo mejor cierren un diagnóstico que no lo hay en muchos casos. Sí. Bueno, y bueno, por ejemplo, un síntoma del trastorno de estrés postraumático es un ataque de pánico, por ejemplo, que esto se escucha hoy un montón. Hoy en día escuchamos un montón de ataques. Algo que quería decir es que en los jóvenes, algo que pasa muchas veces ahora, es que quizás uno pasa por una situación, me pasó algo, entonces, bueno, me agarró una angustia muy fuerte, me agarró tristeza, me pasó esto, y uno lo primero que hace es recurre a internet. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa que me falta el aire? ¿Por qué me pasa que no puedo respirar? Y lo primero que te sale es depresión, ansiedad. Y esto muchas veces como que, además de confundir, como que genera un miedo y genera como este autodiagnóstico que la gente piensa que tiene tal cosa y en realidad no fue una consulta, no sabe, y pasa mucho. ¿Qué opinas sobre esto? Me parece espectacular la aclaración, está buenísimo, porque justamente un ataque de pánico, por ejemplo, tiene un montón de causas. Puede pertenecer, por ejemplo, recién hablamos del trastorno de estrés postraumático, puede pertenecer a esa patología. Hay trastorno de pánico, pero no es el más común. No es común que haya un trastorno de pánico. O sea, el trastorno de pánico es que siempre el mismo conjunto de síntomas se ve siempre de la misma manera, a través del tiempo, repetidas veces. Bueno, si no hay una reexperimentación, quizás es uno aislado. ¿Y se debió a qué?
Factores sociales puede ser, voy a tomar un trabajo nuevo y no sé cómo afrontarlo, me agarra un ataque de pánico. Se puede deber a una fobia social, que ahora si quieren hablamos de la fobia. Se puede deber a un trastorno de ansiedad, que también podemos hablar de trastorno de ansiedad, pero puede responder también a cosas que nos pasaron en la infancia, que quizás no tienen nada que ver con el contexto que estoy viviendo. Hoy se escucha más porque estamos en una etapa que lo hablábamos al principio, que es todo ya, todo ya, todo ya. Entonces, nosotros con esto, con el Instagram, los Reels, el TikTok, que pasa, bueno, te acelera y te estimula de tal manera que no terminás de procesar una información, entonces el sistema nervioso trabaja más rápido de lo esperado y te agarra, transpiras, te agarra miedo, sofocación, bueno, todos los síntomas de un ataque de pánico. Entonces se puede ver a factores sociales, a factores genéticos, a factores biológicos o también psicológicos, y con esto me refiero a que en la infancia, esto lo decía Freud, pero los ataques de pánico muchas veces tenían que ver con lo que él llamaba ansiedad de separación. Cuando un niño no recibe los cuidados necesarios y una madre que esté presente en momentos cruciales para la niñez, por eso para el psicoanálisis sobre todo la niñez es tan crucial, porque eso puede a largo plazo despertar, por ejemplo, un ataque de pánico. Esto puede pasar después de una ruptura, de una separación, de una pérdida de un trabajo, de una pérdida de un estudio, de una amistad. Esta ansiedad de separación revive el miedo y la angustia que sintió cuando sintió que su mamá, su papá o sus figuras primarias, digamos, siente un miedo de abandono. Entonces revive ese sentimiento que vivió de niño en un ataque de pánico. Por eso digo que es multifactorial un ataque de pánico y por eso se habla de un síntoma. Pero también, bueno, como decía, se puede ver, por ejemplo, una fobia, que si querés lo desarrollo muy cortito, porque a lo mejor conocen a alguien que tiene alguna fobia, que incluso, bueno, un ataque de pánico lo podemos relacionar en este sentido también, que son miedos irracionales, que creo que estaba bueno aclarar esto también. El miedo es una emoción, también una respuesta a una situación totalmente esperable. Por ejemplo, voy en moto, vengo para acá, para la iglesia, y me meto en un barrio que está todo oscuro, pero son las 10 de la noche, no hay nadie en la calle, se me rompe la moto, se explota la rueda, tengo la computadora en la mochila y el último iPhone que me compré. Es normal sentir miedo, o sea, es esperable, eso es un miedo racional. Ahora, si yo estoy acá en este momento dando la charla y digo, ay, Martín me va a robar el celular, Martín me va a robar, a eso le llamamos miedo irracional. Son miedos que no están adaptados al contexto en el que yo estoy viviendo. Ahí podemos detectar mejor, y mirá, me acordé de algo, que esto nos va a servir antes de meterme en lo de la fobia. ¿Qué podemos hacer ante un ataque de pánico? Que esto también puede servir. Ante un ataque de pánico, lo primero, por eso me acordé, lo primero es, en el ataque de pánico, a diferencia de otros trastornos, el miedo es a futuro, lo mismo que el trastorno de ansiedad. El miedo siempre es a futuro, entonces tratar de volver a la persona al presente. Estamos acá, estás bien, vas a estar bien, tranquila, en el caso de que estén en un lugar, en general se da con mucha gente, así que tratar de buscar un espacio más íntimo, que no haya tanta gente. Después lo que pasa es una hiperventilación, o sea, literalmente la persona respira mucho más rápido de lo que debería respirar. Entonces esto que ven en las películas de que los ayudan a respirar, ¿viste? Bueno, funciona, pero ¿por qué? Porque si la persona respira muy rápido, tiende a desmayarse. O sea, para que no se desmaye, tratamos de acompañar la respiración. Entonces, lo primero es llevar a la persona a un lugar seguro. O sea, y si yo estoy asistiendo a la persona, estar tranquila también. Entonces, eso va a transmitir seguridad, acompañar la respiración, y un ejercicio muy práctico, muy simple, es como lo tenemos que enfocar a la hora.
es enfocarnos en los 5 sentidos. 5, 4, 3, 2, 1. 5 cosas que pueda ver, mostrarle un árbol, una cámara, un monitor, lo que sea. 5 cosas que pueda ver, 4 cosas que pueda tocar, tócame la mano, el pelo, lo que sea. 3 cosas que pueda escuchar, una bocina, cosa de reenfocar la atención, no en lo que va a pasar, no en el mío que va a pasar, sino en el ahora. 2 cosas que pueda oler y una cosa que pueda saborear. Un ejercicio práctico, por si alguna vez se encuentran, como el RCP, viste que es importante saberlo, Sí. bueno, si se encuentran con una persona que está pasando por un ataque de pánico, y hoy lo vemos mucho más seguido, es un ejercicio práctico que se puede usar. Obviamente hay muchos más, pero ese para mí es el más práctico para usar en ataque de pánico. Volviendo, ¿querés que volvamos o no? A la fobia. Este miedo irracional, porque capaz hay alguien acá o alguien que esté mirando, que vea que tiene terror o pánico a algo, a algún objeto, es un miedo irracional porque no tiene una causa racional de por qué le tenemos miedo. Y muchas veces se da también por trauma, que justamente estábamos hablando de los traumas, o por algún suceso o algo que me marcó con alguna figura muy allegada a mí. Un padre, un tío, un abuelo, puede ser un suceso de violencia, sin irnos más lejos, una palabra que nos hirió de chiquitos y que por un mecanismo de defensa que se llama represión lo olvidamos. Y esto hace que, como en la conciencia no podemos odiar a esa persona, no podemos sentirnos mal en presencia de esa persona, hacemos algo que se llama sustitución, que también es otro mecanismo de defensa. Sustituimos el miedo o la angustia que me provoca esa persona, sustituyéndolo por un objeto que sea aceptable a la conciencia, como por ejemplo las arañas. Le tengo fobia a las arañas. ¿Por qué? Porque yo no le puedo tener fobia a una figura muy allegada a mí. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo por algo que sea aceptable a la conciencia y por algo que pueda evitar. O sea, ¿por qué? Porque yo a una figura muy cercana no la puedo evitar porque convivo en general. Entonces, ¿qué hago? Trato de evitarla con un objeto que sí pueda. Entonces, la fobia se va armando en base a eso, en base al rechazo, al abandono, a la pérdida, bueno, en situaciones también de violencia, de abuso. Bueno, eso sería la fobia. Y después que me quedó en el tintero ahí, pero no me olvido, el trastorno de ansiedad, que en general es justamente el miedo a lo que va a pasar, diferenciándolo, que lo podemos diferenciar con la fobia, en que en la ansiedad no hay objeto. O sea, le tengo miedo, pero no sé a qué. Ahí a mí me hacía una imagen, me hizo reír mucho porque había una persona hablando con su conciencia y la conciencia diciéndole, prepárate, prepárate, prepárate. Y la conciencia, ¿para qué? No sé, pero prepárate. Bueno, eso es la ansiedad. O sea, es prepararse ante un miedo desconocido y estar en constante alerta. O sea, la psiquis está tan a todo esto, generando respuestas fisiológicas también constantemente, y yo no lo puedo bajar, o sea, no lo puedo inhibir. Y hoy en día el trastorno de ansiedad, bueno, trae un montón de consecuencias justamente por eso, porque no bajo de ese estado de alerta, los trabajos que son online también, los teletrabajos y todo eso me mantienen en este punto, entonces yo no puedo volver a mi estado natural. Entonces eso después trae un montón de consecuencias. Y bueno, estos son algunos no sé qué iba el tema, pero bueno, son algunos de los trastornos que podemos encontrar en relación a algunos de los traumas de la infancia. Nombrabas antes sobre los traumas que Ajá. tienen que ver con factores externos, Ajá. cosas que no me pasan directamente a mí, sino que algo de afuera. Sabemos también que hay traumas que están más relacionados a los vínculos o cosas que nos tocan más de cerca. Y algo que surgió en la primera reunión tuvimos como una cajita donde dejábamos, le dimos el lugar a los chicos para que puedan decir, bueno, de este tema quiero que
puntualicemos en esto. Y algo de lo que surgió es las pérdidas o el duelo, cómo poder ayudar a una persona que está pasando un duelo. Y cómo afecta, en este caso el duelo, una pérdida significativa para la persona en su vida emocional. Me encanta, me encanta este tema. No por lo que conlleva, sino porque surge un montón y porque vivimos perdiendo. O sea, las pérdidas es algo totalmente natural. Desde que nacemos ya perdemos esa casita calentita que teníamos en la panza de nuestra mamá, ya lo perdemos para entrar a un mundo caótico, lleno de cosas nuevas y perdemos el cuerpo en la niñez para entrar en la adolescencia, perdemos la dependencia de nuestros padres cuando empezamos a trabajar, perdemos la independencia cuando entramos en relación de dependencia en un trabajo y así, vivimos perdiendo cosas porque de eso se trata la vida. O sea, necesitamos perder para poder crecer. O sea, de eso se trata las crisis que tenemos, las crisis de los 40, que ya me llega pronto. Todas esas crisis nos ayudan a crecer. Y traje un ejercicio que no está chequeado, no lo consulté, pero me van a acompañar. Les voy a pedir a todos que se saquen un zapato. Un zapato, uno de sus calzados, cualquiera de los dos. ¿Yo también? Animás? Sí. Así que me puse medias lindas. Sí. Bueno, ahora quiero que me digas qué sentís. Comodidad. Además, olor a pata. Comodidad. ¿Qué más? Siento un aire que me corre por el pie. Ajá. ¿Y si yo te digo que salgas a la calle así? No, me voy a ensuciar toda la media. Te vas a ensuciar, muy bien. Bueno, lo que sucede cuando nosotros nos sacamos un zapato es surgen todas estas cosas. Ahora estamos cómodos porque estamos acá, pero lo primero que... Allá, ponételo si querés. Sentimos frío, sentimos incomodidad. Si salimos a la calle, estamos expuestos. ¿Por qué? Porque nuestro pie queda expuesto a que todo lo que pase afuera nos puede lastimar. Y todo esto es lo que pasa en un duelo. Cuando nosotros perdemos, entramos en una situación incómoda, entramos en una situación en la que estamos expuestos a que todo lo que pase nos lastime y que esto es lo más importante, es que estamos esperando a que eso que perdimos vuelva. Entonces, ¿qué pasa? Nos pasamos toda nuestra vida con un zapato esperando que en algún momento vuelva. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer en un duelo? Sacarnos el otro zapato para recibir el par nuevo. Porque ¿qué pasa? Si nosotros no esperamos, este ejemplo lo di un montón de veces, si nosotros nos pasamos la vida esperando recibir, esperando que vuelva ese par, ese zapato, vamos a vivir lastimados, vamos a vivir vulnerables y el otro zapato representa lo que quedó del otro. Entonces en un duelo, por eso se llama duelo, por dolo, por dolor, duele perderlo, pero eso que se perdió no se vuelve a recuperar. Por más que vuelvas con tu ex o lo que sea, nunca vuelve a ser lo mismo. Eso que se perdió ya está perdido, no va a volver. Así como hicimos lo del papelito, no va a volver a su forma original. Y la única manera de que nosotros podamos entender la pérdida es que eso que se perdió no es solamente la otra persona, sino también algo mío. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos haciendo lazos con las personas, o sea, nosotros vivimos conectándonos, o sea, vas a un bar, tomás un café, charlas con la persona, con el camarero y vos decís, bueno, si no la veo a esta persona nunca más en la vida, no me va a doler porque, bueno, la conocí recién, me cayó re bien y todo, pero cuando yo paso tiempo con esa persona, voy a comer milanesas a la casa de mi abuela, paso tiempo veo una película en el cine, todo ese tiempo que invertimos en una persona, cuando esa persona se pierde, ese vínculo se pierde, se va todo ese tiempo que perdimos, que invertimos, y es parte nuestro, es parte de nuestra historia. Entonces,
en un duelo no solamente perdemos a la persona, sino mi historia con esa persona. O sea, siempre algo de mí se va. Ya sea una pérdida física o una pérdida simbólica, ¿eh? Porque muchas veces perdemos amistades, perdemos un montón de cosas. Por eso es que duele tanto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no estamos dispuestos a quedar totalmente vulnerables, y en esto digo de sacarse el otro zapato, vamos a pasar toda nuestra vida incómodos. O sea, toda nuestra vida fríos, toda nuestra vida vulnerables a que nos vuelvan a lastimar. Y muchas veces Dios te está diciendo, dale, arriesgate, o sea, entregada tu duelo a mí, porque Él está ahí con el parcito nuevo esperando a darte algo nuevo. Y nosotros nos pasamos nuestra vida, no, va a volver, va a volver, va a volver, yo sé que va a volver. Y eso, bueno, en psicología nosotros lo llamamos, hay varios mecanismos de defensa, pero uno de esos es la negación. Negar lo que sucedió y esperar y bueno, y quedarse en esa pérdida es muy peligroso, porque ¿qué pasa? Ese zapatito que queda, sigo con el ejemplo para que se entienda, es todo lo que a mí me causa esa angustia queda en mí. Esto, otro mecanismo de defensa se llama introyección. Yo me guardo todo ese dolor, me encierro, y acá está lo peligroso porque todo eso hace que yo en algún momento pierda el deseo por vivir, por avanzar. ¿Qué pasa? La falta de un zapato no te ayuda a avanzar. Te deja siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar. Y no te deja avanzar, no te deja crecer, no te deja volver a conectarte con otras personas, no solamente con un vínculo amoroso, con una amistad en general. No te permite avanzar. Entonces, aceptar la pérdida es hacer un duelo. O sea, hacer un duelo es aceptar una pérdida para poder recibir ese par nuevo y seguir caminando. Incluso, entre paréntesis, la palabra duelo en la antigüedad, si nos vamos a lo más técnico, duelo, viste en la antigüedad los caballeros que le daban con el guantecito y le decían, te reto un duelo. Bueno, en ese momento, si la persona no aceptaba el reto, o sea, tenía dos opciones, o se enfrentaba al duelo, o si no lo quería enfrentar, la sociedad lo dejaba solo, completamente solo. O sea, quedaba fuera de su círculo. Por eso también creo que se llama duelo, porque el duelo te deja solo. Sí, y acá está la pregunta, iba a la pregunta que me hacías vos. Nunca hay que dejar a una persona sola. O sea, hay que hacer las dos cosas. Primero, enfrentarla para no quedarse solo. Entonces, lo primero que hay que hacer ante un duelo es la compañía. Hago una excepción. Cuando hay una pérdida física, no hay palabras para dar consuelo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la inscripción de la muerte, o sea, nosotros no vivimos la muerte, entonces no sabemos lo que hay. No hay algo simbólico como en el lenguaje nosotros todo el tiempo estamos simbolizando. Yo digo la palabra elefante, a todos se le viene un elefante distinto, pero más o menos nosotros decimos, bueno, es gris, tiene trompa, tiene 4 patas, más o menos lo armamos de la misma manera. Para la muerte no hay inscripción. O sea, no tenemos una inscripción. Entonces, no hay palabras. Pero no hay nada más consolador que un abrazo, que una compañía, que el estar. Eso ya de por sí es un primer paso para acompañar un duelo. Sea físico o sea simbólico. O sea, si una persona pierde a alguien y está pasando por un proceso de duelo, acompañar es el primer paso. Y después, así como hablamos en el trastorno de ansiedad y todo eso, que la persona está en el futuro, bueno, a diferencia de eso, en los trastornos del afecto, la persona está anclada en el pasado. Entonces hay que hacer lo mismo, pero a la inversa, traerlo al presente, impulsarlo, empujarlo al futuro. ¿Por qué? Porque de a poco, como esto que hablábamos del camino y que uno se frena, el duelo tiende a frenar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se frena es un motor que nosotros tenemos, nosotros vivimos con un motorcito que se llama deseo. Ese deseo se activa con diferentes cosas que nos pasan en la vida, con los vínculos, sobre todo con los vínculos. Entonces la persona tiene que volver a desear. ¿Cómo se hace? Bueno,
muy de a poco. Es como un niño que aprende a caminar de nuevo, así como veníamos hablando, como un camino. Entonces se va de a poco. ¿De qué manera yo puedo acompañar a una persona que está atravesando un duelo? Poner una meta chiquita, a corto plazo, muy a corto plazo. Al principio va a ser a corto plazo, después cada vez más, porque uno tiene que motorizar ese deseo. ¿Por qué? Porque la persona no quiere salir, no quiere hablar, no quiere, está anclado en que eso se va a quedar toda la vida. Entonces, yo tengo que poner una meta a corto plazo. A la persona le gusta tejer, yo odio tejer, pero bueno, me anoto a un curso con ella. Mira, te anoté en este curso, te va a encantar, vamos juntas, lo que sea. Bueno, esa persona ya sabe que el jueves a las 4 de la tarde tiene curso de costura. No importa lo que sea, pero buscar lo que la persona necesita para sacarlo de ese lugar. Y así, cronograma, bueno, esta semana tenés esto, esto, lo otro, vamos a hacer esto. Obviamente la oración, el apoyo espiritual es muy importante y el acompañamiento también en actividades. O sea, anclarlo en el presente para que pueda pensar en un futuro, eso significa motorizar el deseo. Después, bueno, en las rupturas amorosas siempre hay un montón de mecanismos de defensa que aparecen, que hay que tratar de hacerlos conscientes, como por ejemplo esto que decía de la negación, bueno, esto no pasó, o por ejemplo, uno que es muy gracioso, que es la idealización, no, no hay como esta persona, la idealización es muy común en las rupturas amorosas, entonces, bueno, demostrarle de alguna manera que es una idealización, digamos, bajando a la realidad, que lo que perdió es algo propio y no es de la otra persona. Que si esa persona era, no sé, era buenísimo tocando la guitarra, hay un montón que toca la guitarra y así. Tratar de hacer consciente los síntomas, los mecanismos de defensa. Pero bueno, después todo lo que es tratamiento, siempre lo mejor es un profesional. Es así. Y no confundir esto que decíamos antes, un duelo con una depresión, con un trastorno, que eso ya requiere tratamiento y a veces hasta un tratamiento psicofarmacológico. Creo que respondiste la duda de la persona. Y bueno, entonces, como para hacer un resumen, fuimos hablando sobre la definición de salud mental, también qué dice la palabra sobre la salud mental, los traumas, las pérdidas, las distintas situaciones. Ahora vamos a como hacer un pequeño corte, vamos a hacer un break, un receso de 20 minutos para que podamos distendernos un poco, volver a concentrarnos y acuérdense que pueden hacer preguntas, que Karen está dispuesta a responder todas sus preguntas, que yo voy a estar de este lado presentándoselas. Así que nos tomamos un receso de 20 minutos, que pueden comer algo rico, que hay muchas cosas preparadas, pueden tomar algo calentito y cuando volvemos seguimos con algunos otros puntos y las preguntas. Así que gracias, Karen. Nada. Bueno, arrancamos con el segundo y último bloque de esta capacitación y bueno, le dimos el lugar a los chicos para que puedan hacer sus preguntas, sus dudas, así que vamos a arrancar con una que la seleccionamos para que sea la primera y es, ¿cómo saber si yo tengo salud mental? Bueno, voy a ser escueta porque me dijeron no te... pero bueno, ¿cómo saber si tengo salud mental? Con todo lo que veníamos hablando, que lo que tenemos que hacer primero es hacer una evaluación con un profesional, obviamente, pero también viendo cómo me desarrollo o cómo me vinculo con las personas. O sea, es la primera manera de saber si estoy bien. Lo primero que podemos pensar es decir, bueno, estoy bien con la persona que tengo al lado, cómo me vinculo, de qué manera, o sea, qué relación tengo con mi pareja, con mi mamá, con mi papá. O sea, es la manera más fácil de identificar si estoy bien o estoy sano mentalmente o tengo salud mental. ¿Por qué? Y esto creo que lo vamos a responder con otras preguntas. Porque la identidad o lo que somos está marcado por un otro que me nombra, que me habla, que me...
que, que me identifica. Entonces, si yo, un ejercicio muy simple que hicimos en el primer campamento que fui es, bueno, ¿a quién tenés que perdonar? Y si yo tengo una lista así, a lo mejor, bueno, el problema es mío. Ahora, si yo digo, bueno, es un caso particular, esto, lo otro, bueno, entonces estoy bien mentalmente. No me quiero extender en esta pregunta. Segunda pregunta. Sí. ¿Cómo afecta la comparación constante cuando estoy formando mi propia identidad o mi propia historia? Bueno. Le inventé la palabra. Bueno, seguimos con lo mismo. Lo voy a resumir porque a lo mejor está en otra pregunta. Nosotros cuando nacemos, el psicoanálisis habla mucho de lo que se llama estadio del espejo, en el que el bebé, para formar su identidad, imita todo el tiempo mira a la madre, la imita los vocablos, los sonidos, cómo se va desarrollando como un espejo. Es bíblico también. Mirando a cara descubierta como en un espejo, la misma gloria de Dios, yo me voy transformando. O sea, esa es la manera en que nosotros formamos nuestra identidad. Entonces, la manera en la que yo me reflejo o con qué me reflejo, o sea, la pregunta sería, ¿qué estoy reflejando? O sea, ¿qué estoy viendo? Entonces, los primeros modelos son nuestros padres, pero a medida que vamos creciendo, nuestro espejo tiene que ser Cristo. Cuando yo empiezo a mirar a Jesús y empiezo a mirar cómo Él fue en la tierra y cómo Él es con mi vida, cómo Él es, cómo se mueve, o pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esa es la manera en la que yo me estoy identificando. Entonces, es la manera en la que voy a actuar. No sé si era esa la pregunta. Cabe aclarar que cada caso es particular y que la respuesta está dada en este contexto. Si alguno quiere, después se acerca a Karen y le hace alguna pregunta breve. Con respecto a la construcción de identidad, ¿cómo afecta lo que ven los niños, adolescentes, por ejemplo, series, películas, en la construcción de su personalidad? ¿Cuál es la edad fuerte donde un joven comienza a adquirir características de personalidad? Bueno, esto viene de la mano de lo mismo. Nosotros nos identificamos con todos los estímulos que recibimos. Primero, nuestro círculo más íntimo, que es nuestra familia. Pero después hay una etapa de adolescencia en la que es necesaria una independencia con los padres. Esta independencia por eso se llama adolescencia, porque viene también de dolor, de adolecer, de crecer, y hay una crisis donde hay un cambio, y acá todos los estímulos que se reciben, y sobre todo en las películas, las series y todo eso, todo va a formar después mi identidad, o sea, la va a modelar. Entonces, todo lo que reciban los niños va a ser lo que después hablen, lo que reproduzcan, lo que digan. Entonces hay que tener mucho ojo, digamos, con qué están recibiendo, qué información, porque después es lo que reproduce. No quiero saber. Otra pregunta que tiene que ver con la niñez dice, ¿cómo superar algo que me pasó en la niñez? Hablando. Es la manera más sana, porque, como decía al principio, la angustia es una tensión, una energía que corre y que todos esos traumas de los que estuvimos hablando nos marcan en nuestra vida. Entonces, la única manera de salir de ahí hay varios mecanismos de defensa que los nombramos. Hay uno en principal que se llama sublimación. La sublimación es un mecanismo de defensa que es dentro de todo el más sano. ¿Por qué? Porque yo redirijo la angustia con algo que sea que no le haga daño a nadie. Entonces, la sublimación, por ejemplo, ir al gimnasio, correr, esto que hablábamos de buscar un cronograma, actividades, todo eso descarga la angustia por otro lado. Y también, bueno, hablar, la terapia, o sea, la palabra es lo que sana, porque el dolor se empieza a poner en palabra. Entonces, cuando hablamos de lo que nos pasó, bueno, recién hablábamos, Juli era tu nombre, recién hablábamos con Juli, que una vez que ella habló de lo que le pasaba o recordó o lo llevó a la conciencia, eso fue sanando. Es la manera más sana de encontrar la solución. ¿Cómo identificar si tengo TDAH o TDA? Bueno, esto en realidad se diagnostica de chico. Ahora se nombra mucho. TDAH significa trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
se diagnostican en general desde chico y hoy en día con todos los estímulos, vuelvo a lo mismo, del celular y esto de lo inmediato y todo, hace que la atención sea cada vez más corta. Antes nos bancábamos una película de 2 horas, ahora la película la vemos, yo sobre todo 40 minutos hoy, mañana 20, mañana 30. ¿Por qué? Porque estamos en constante estímulo. Entonces la atención es cada vez más corta y el TDAH justamente se trata sobre la atención. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle con un niño que tiene TDAH, o bueno, la pregunta era cómo identificar. Es cuando yo no puedo desarrollar de manera adecuada mis tareas cotidianas. O sea, cuando todo el tiempo las tengo que interrumpir o no puedo prestar atención más de 5 minutos. Bueno, ahí sí hay un trastorno de ansiedad, pero en general se diagnostica de niño. De grande es difícil, o sea, porque ya de niño ya se identifica muy fácil. Entonces lo que hay que hacer es en general poner tareas, horarios, recompensas, incluso en los niños, más que nada porque me comentaban lo de la casa de paz y todo. Bueno, eso es lo que hay que hacer, o sea, y no sobreestimular, siempre al contrario, la atención que esté focalizada. Esa es la mejor manera de tratar el TDAH. ¿El trastorno disociativo de identidad es espiritual o natural? No, o sea, así como hablamos que había enfermedades del cuerpo, enfermedades del alma y enfermedades espirituales, el trastorno disociativo o de personalidad múltiple es cuando un trauma, hablamos que el trauma impacta de manera muy fuerte. En casos de abusos físicos o abusos sexuales, son traumas tan fuertes que lo que hace la psiquis es, vieron que hablamos de sustitución y todo eso, bueno, crea una nueva realidad. Está dentro del plano de otra estructura que se llama psicosis, pero lo que hace es crear una nueva realidad en la que ese suceso no pasó. Ese hecho que me marcó tanto no pasó. No solo lo reprimí, sino que tuve que crear una nueva realidad. Por eso estamos hablando, cuando hay ruptura con la realidad, estamos hablando del plano de la psicosis. Entonces, en el trastorno disociativo, lo que pasa es esto. Que seguramente lo vieron en la película Fragmentado, que tiene un montón de personalidades. Bueno, es justamente para crear una realidad en la que ese suceso no pasó. No me acuerdo si esa era la pregunta. Sí. Hay personas contentas pero que tienen depresión. Personas que capaz que vos la ves y no parece. Ajá. La pregunta o sea, la pregunta es ¿cómo llegar a esas personas? Sí. Claro. Bueno, obviamente, como dije antes, la depresión tiene que estar diagnosticada. Una persona puede estar triste por algo que le pasó, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que ver si está adaptado al contexto, o sea, si estamos pasando, por ejemplo, la pandemia, es obvio que va a manifestar y a potenciar aquellas emociones que estaban en nosotros, como por ejemplo una tristeza, un miedo a la incertidumbre y un montón de cosas que la pandemia incluso lo hizo, que potenció un montón de cosas que estaban reprimidas o que estaban pasivas y se activaron con la pandemia. Lo que hay que hacer es hablar, obviamente, identificar, pero esto en general obviamente lo hace un terapeuta, porque como recién le comentaba a Juli, lo que hacemos nosotros los terapeutas no es solamente escuchar lo que la persona dice, o sea, no escuchamos el relato, sino escuchamos lo que hay detrás del relato. O sea, vos me estás contando, por ejemplo, no, fui al súper y después cuando... Bueno, yo escucho eso que se cortó en el relato, escucho tu postura, tu expresión, lo que te dolió, lo que te olvidaste, lo que hiciste un chiste, porque eso te incomodó. Bueno, todo eso es lo que hace que nosotros identifiquemos una depresión. Por eso por ahí es difícil para alguien que por ahí, o sea, hace falta tener un estudio, pero también hay ciertas cosas que te dicen que esa persona no está bien. En general, cuando hay un tema del cual no quiere hablar o no quiere profundizar o... bueno, ese tema puede ser el que esté. Desde nuestro lado, ¿qué herramientas necesitamos para ayudar a una persona que está en depresión? Bueno, primero, como dijimos antes, escucharla, lo más importante, para que justamente pueda poner en palabras ese dolor, para que esa angustia corra. O sea, la angustia
corre de alguna manera, bueno, lo que tengo que hacer es escuchar y poner en palabras eso que la persona está sintiendo. Cuando uno pone en palabras el dolor, es lo mejor que uno puede sanar. Y obviamente lo más recomendable es acompañar en oración, obviamente, dedicar un tiempo. Hay muchas personas en la Biblia que se paralizaron por el dolor, que no pudieron seguir. Entonces es importante acompañar y sobre todo no dejar sola a la persona. O sea, es eso, el acompañamiento y la escucha. ¿Por qué la persona que está enfrentando un duelo no permite que alguien la ayude? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, lo mismo que decíamos antes. En general, un duelo, la persona intenta quedarse sola justamente porque hay un mecanismo de defensa que se llama introyección. Entonces guardamos todo ese dolor para nosotros y no dejamos que el otro nos acompañe ni nada porque perdimos algo que nos dolió y bueno, nos encerramos nosotros mismos. Eso es lo que en general sucede en un duelo. Igual voy a profundizar un poquitito, pero si no cualquier cosa, frename. Hay algo un poco más profundo en este miedo o en esta soledad que para mí es más constitutivo del hombre, que tiene que ver con la falta. O sea, para mí es algo que va más allá de un duelo. Incluso en el cursillo me dijeron, hay algo que tiene el hombre que es un vacío que no puede ser llenado con nada. Este vacío para mí empezó en el Edén, o sea, cuando hubo una separación entre Dios y el hombre, un hombre que estaba completo con Dios, un hombre que era santo y un hombre que era inocente porque no conocía el pecado y porque, o sea, no conocía la culpa del pecado, por eso era inocente, porque no conocía el pecado y porque era inocente de castigo. En la separación de Dios y el hombre, en el pecado, el hombre, es más, la primera pregunta que Dios le hace al hombre es, ¿dónde estás cuando él peca? Eso, por eso lo quiero llevar al plano espiritual. Ese sentimiento, o sea, ese dónde está, no es porque Dios no sabía dónde estaba, o sea, obviamente Dios lo estaba viendo, sino porque en esa separación el hombre salió de la presencia de Dios. O sea, el ser humano salió de la presencia de Dios, se separó y ahí comenzó una búsqueda por algo más. O sea, ahí se instaló una falta en el hombre que desde que nace constantemente lo quiere llenar con algo, ese vacío quiere ser llenado con algo. Por eso en el duelo nosotros revivimos todas esas cosas, ese vacío que representa a alguien que se fue. ¿Por qué? Porque hubo una separación en el hombre, que esto es mi opinión y no la de los psicólogos en general, de que esa falta es constitutiva en el hombre hasta que conoce a Dios. O sea, no hay nada que pueda llenar al hombre, no hay nada que lo pueda hacer feliz. O sea, lamentablemente, y esto me hace quedar mal a mí como psicólogo, porque no hay nada que la psicología no pueda hacer hasta que el hombre no conozca a Dios. Porque hay una búsqueda que va a durar hasta que... bueno. Otra pregunta era. Listo. La única manera de llenarse vacío, bueno, lo vemos en la Torre de Babel, o sea que el hombre intentando alcanzar a Dios de alguna manera y ser lleno de alguna manera, bueno, hoy en día levantamos un montón de cosas tratando de llegar a Dios, pero hasta que nosotros no nos conectemos con Él y no entremos en su presencia, siempre nos vamos a sentir vacíos. Esta es la última de la cajita y después leo una última que me llegó. Listo. En la etapa de duelo, ¿cómo se puede lograr superar durante un bloqueo emocional? ¿Un bloqueo emocional? Estoy en un bloqueo emocional y estoy pasando un duelo. Bueno, volvemos a lo mismo. Hablar, aceptar la pérdida es lo primero que hay que hacer. Aceptar que esa persona ya no está más, o sea en el plano físico o simbólico. Aceptar la pérdida es el primer paso para justamente no bloquearme. Una vez que yo acepté que eso se perdió, hacer consciente ese dolor, trabajar la angustia, tratar, esto es muy importante, prevenir el síntoma, porque ¿qué pasa? Después se transforma en otra cosa, entonces prevenir el síntoma,
y hablar de esto que perdí. O sea, identificar qué fue lo que perdí en esa persona. Eso sería lo que me ayuda a avanzar. La última. Ajá. Tengo miedo a fallar al momento de orar en público, de compartir una palabra. Desde la psicología, ¿ese miedo viene desde lo natural? ¿Cómo lo soluciono? Bueno, me encanta esta pregunta porque hay algo que se está escuchando un montón, el tema del apego emocional y todo eso, que también creo que había surgido en alguna de las preguntas de la clase pasada, la vez pasada. Hablamos que pasamos por etapas. En la etapa de la niñez hay un autor que se llama Bowlby, que planteaba que el niño tiene que tener dos cosas cuando es chiquito, de parte de los padres o de sus cuidadores: cuidado y exploración. Estas dos cosas tienen que estar. ¿Qué pasa? Cuando el niño va creciendo, explora, y como padre lo tiene que dejar, y cuando necesita ayuda, ser cuidado. ¿Qué pasa? Muchas veces, como todo, en exceso o en ausencia trae consecuencias. O sea, en lugar de crear un apego, una dependencia segura, se forma un apego inseguro, evitativo. Bueno, y de grande todo esto resuena de otra manera. Si yo fui cuidado en exceso o sobreprotegido, voy a tener miedo a fallar, a perder el control. Bueno, si yo tuve ausencias, o sea, no me cuidaron lo suficiente, no me dejaron ser, voy a tener muchas inseguridades. O sea, en general las inseguridades vienen por esta ausencia. Todas las inseguridades que tenemos en general vienen por esta, que no es que lo hacen conscientemente nuestros padres, o sea, porque parece que todo tiene culpa a los padres, no. En general son cosas que nos suceden y que nosotros las registramos como niños como algo que nos marca para toda la vida. Todas esas inseguridades vienen por ese miedo a ser abandonado, a estar solo, a que puedo fallar, como decía la pregunta. Todos estos miedos vienen de muy chiquititos. ¿Qué hay que hacer? Revalorizar. O sea, ¿de qué manera? Bueno, una, la que hablábamos recién, conociendo a Dios, porque Dios te da el valor que vos nunca tuviste. O sea, Dios te demuestra que tu vida valió una cruz. O sea, que el precio fue muy alto. Entonces, cuando vos revalorizás lo que sos, empezás a sanar. Y esos miedos de a poco van, digamos, tu autoestima va creciendo, tu autoestima va sanando, te vas teniendo vos mejor estima, entonces esos miedos van desapareciendo, simplemente con saber lo que vales. Muy buena esta pregunta como Sí, para me encantó, cerrar. me encantó. Bueno, no hay más preguntas. La verdad que fue muy edificante tu charla, tus conocimientos. Estamos muy agradecidos que hayas aceptado venir hoy. Y bueno, a los chicos, muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima capacitación. Y ahora le vamos a dar el lugar a Tami, que ya va a estar orando por las ofrendas. Pero gracias, Karen. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, me encantó y espero que sirva para la vida.